Hola nuevamente comunidad de Ingerenovables. Ya estuvimos viendo en nuestros videos anteriores sobre el kit fotovoltaico, sobre qué es, cuáles son sus partes, cómo se puede conectar un kit fotovoltaico pequeño y sobre todo las partes de un panel fotovoltaico, justamente como el que tengo acá. Ahora vamos a hablar de una parte más importante de la otra forma de generar energía útil, que es generando calor en nuestros termotanques. Y una parte muy fundamental para eso, para todo el proceso de captación del calor, son los tubos de vacío. Esto es justamente para aquellos termotanques que son de tubos de vacío. Una parte fundamental es saber cómo es la superficie captadora, que en este caso es el tubo de vacío. Y para explicarlo esto, obviamente me voy a valer de un tubo de vacío. Y el aquí nuestro tubo de vacío. Como se puede ver, es bastante extenso. Tiene aproximadamente 1.8 metros de largo, casi llega a los 2 metros. En una cuestión de peso, posiblemente podría arriesgar que no pesa más de 3 kilos o 5 kilos quizás, no es tanto. Es simplemente el peso del vidrio. Y bueno, recordando que estos son dos vidrios, dos tubos de vidrio, uno dentro del otro, entonces puede ser que de allí venga la mayor parte de su peso. Así como en un panel fotovoltaico, la parte de mayor peso es también del vidrio, en el caso del tubo de vacío también lo es. Así como ya hablé en otros videos anteriores, estos tubos de vacío tienen dos paredes de vidrio y existe vacío entre ellos para que uno evite que se pierda calor una vez captado por conducción con el aire del ambiente. Entonces el agua que tiene el calor captado está en contacto con el tubo interno, pero el tubo externo es el que está en contacto con el aire justamente del ambiente. Entonces, para que no exista conducción justamente entre el calor que ya tiene el agua y el aire externo, entonces existe vacío entre ambos tubos, teniendo una muy buena aislación térmica. De esta manera evitamos las pérdidas de calor. Analizando ahora parte por parte del tubo, podemos ver que la parte inferior tiene una punta plateada en el cual la parte de recubrimiento selectivo, que es esta pintura más oscura, pierde su color justamente por esta parte redondeada. Esto es justamente porque esta parte plateada es el getter, que es justamente un elemento que se le agrega en la parte donde existe vacío para asegurar el vacío. Justamente es un elemento que lo que hace es absorber el aire, o mejor dicho, la humedad del aire que pueda existir si es que hay alguna especie de filtración. Ese getter tiene este color, por lo que justamente segregando ese getter podemos confiar que siempre que tenga este color plateado se asegura el vacío dentro. Una vez que comience a fracturarse el vidrio externo y el aire comienza a ingresar, el getter poco a poco va a perder ese color. Una vez que el getter pierde su color por completo y podemos decir que el getter se acabó, entonces se va a comenzar a empañar esa pared que existe entre nuestro vidrio externo y nuestro vidrio interno, porque como ya ingresó el aire entre ambos tubos, el agua del ambiente va a comenzar a condensarse por el calor acumulado. También tenemos estos pequeños sujetadores que podemos asumir que son de aluminio, justamente para fijar el tubo interno con el tubo externo. Y por último tenemos esta punta bastante peculiar, que no es más que un defecto de fabricación de los tubos. Podemos encontrar que esta punta, bien puntiaguda, también lo tiene, por ejemplo, el repuesto de un termo para tomar mate. También tiene esta forma, justamente porque es el proceso de fabricación de esta clase de elementos de vidrio. Analizando ahora la doble pared de vidrio, podemos ver que tiene el siguiente aspecto. De la parte superior no es que tiene la pintura selectiva hasta arriba, sino que tenemos aproximadamente unos 5 milímetros desde la parte superior en el cual ya no tiene esta pintura selectiva. Esto es justamente porque se considera que la última parte, digamos 10 centímetros o un poquito más, es lo que va a estar por completo adentro de mi termotanque. Y hay que tener en cuenta que ya desde esta parte y un poquito más ya va a estar incluso dentro del O-rings, es decir, de la argolla de goma que está en contacto y está dentro del termotanque. Así que no hace falta que todo esto hasta la parte superior esté recubierto de esta pintura selectiva. Ahora bien, ¿qué es esa pintura selectiva de la cual tanto hablamos? Esa pintura selectiva que está pegada
en la cara externa de mi vidrio interno. Es una pintura que me ayuda a la captación de los rayos ultravioletas. Por eso está pegada en la cara del vidrio interno, porque justamente lo que queremos es calentar el vidrio interno, pero el vidrio externo es el que se mantiene frío. La pintura selectiva puede estar compuesto de 2 o 3 componentes, por eso algunos tubos de vacío pueden ser bicapa o tricapa dependiendo de la cantidad de componentes. Uno de esos componentes representa la facilidad con la cual tenemos de captar el calor. En el caso de ser un vidrio tricapa, aparte de estos dos elementos, también tenemos un tercero más. Obviamente son tubos de vacío de mayor tecnología. Analizándolo un poco más de cerca, se puede ver que el tubo interno es el que tiene esta pintura selectiva y luego podemos ver esta pequeña capa que es justamente la diferencia entre el tubo interno y el tubo externo. ¿Y por qué se hace justamente esto? Porque mi objetivo principal es calentar el tubo interno, ya que el tubo interno es el que está en contacto con el agua. Pero yo no puedo poner la pintura selectiva por dentro del tubo interno porque va a estar en contacto con el agua y posiblemente me lo pueda contaminar. Así que lo que hago es, del tubo interno pongo la pintura selectiva por la parte de afuera, para que de esta manera caliente el tubo interno pero no toque el agua. Luego de la pintura selectiva existe mi capa de vacío y recién aparece el tubo de vidrio externo, para que de esta manera, sin importar cuánto calor esté acumulado en mi agua, yo pueda tocar la pared externa y no voy a correr riesgo de quemarme. Y eso es todo lo que te quería mencionar del tubo de vacío, la parte más importante de mi termotanque solar. Este tubo de vacío claramente pertenece a un termotanque de tubos de vacío del tipo no presurizable. ¿Por qué me doy cuenta de eso? Porque justamente al tener una boca libre, me está indicando que el agua puede ingresar a través de todo el tubo y luego volver a salir. A diferencia de la otra clase de termotanques de tubo de vacío que es del tipo heat pipe, dentro de este mismo termotanque yo tengo mi pipa de cobre que es justamente la que va a ingresar su cabeza en el termotanque. En este caso la cabeza misma es la que ingresa dentro de mi termotanque. Se puede ver entonces que del extremo del tubo no existe ninguna restricción y lo único que hace el agua es ingresar por completo y volver a salir una vez calentada. Esa parte superior es la que logra ingresar dentro de mi termotanque justamente por la argolla de goma que la denominamos O-rings. Gracias por estar acompañándome en este video. Espero que te haya podido aportar en algo todo este conocimiento acerca de la parte más importante de mi termotanque, que es la superficie captadora de calor. Así como en un panel fotovoltaico lo que determina el rendimiento del panel es la celda fotovoltaica, que es justamente la unidad que es la que capta el calor y entrega energía útil, lo mismo pasa en el termotanque. La parte más importante es justamente la superficie captadora del calor. En el caso de un termotanque de placa plana, es qué tan eficiente es la placa plana misma para absorber calor y no perder el calor que ya es captado. En el caso de los termotanques de tubo de vacío, justamente la parte más importante es cada uno de los tubos de vacío. Estos tubos tienen un desarrollo tecnológico muy acumulado, ya que por continuos investigaciones y sobre todo evidencias empíricas se ha demostrado que de esta manera, haciéndolo con esta pintura selectiva, sobre todo esta forma de tubos y con este vacío que existe en ambos, se alcanzan los mejores rendimientos hasta ahora probados, sobre todo para un delta T más grande. Te agradezco por haberte quedado hasta el final de este video. Si quieres saber más sobre termotanques, te dejo por acá el enlace a la guía completa de los termotanques, en el cual te explico mucho más detalladamente este tipo de termotanques en conjunto con otros que también se utilizan en el mercado del día de hoy. Gracias y nos estamos viendo pronto.